Ejemplo 12. Un sistema constituido por un bloque M1 10 kilogramos que se mueve en un plano horizontal y es tirado por una fuerza F, magnitud 100 Newton, dirección 25 grados, tiene atada una cuerda que pasa por unas poleas fijas ideales y tira de un bloque M2 6 kilogramos que se mueve en un plano inclinado, dirección 36,9 grados. Los bloques se desplazan sobre superficies ásperas, coeficiente estático 0,6, coeficiente cinético 0,3. Entonces determine A. Las fuerzas que actúan sobre cada bloque. Dibújelas en la figura. B. Los diagramas de cuerpo libre. C. Las ecuaciones de movimiento de cada bloque. D. La aceleración de los bloques. E. La tensión en la cuerda. Bueno, acá en la letra A nos pide dibujar las fuerzas que actúan sobre cada bloque. Sobre M1 actúa el peso, la normal, la fuerza F, E, la tensión que hace la cuerda, y como esto se mueve hacia la derecha, como lo marca la aceleración, la fuerza de fricción cinética es hacia la izquierda. Para el caso del bloque M2, actuaría el peso vertical, la fuerza que hace la cuerda, T2, la normal, perpendicular a la superficie de contacto, y como se mueve el bloque M2 hacia arriba, la fuerza de fricción cinética va a ser hacia abajo. En la letra B piden los diagramas de cuerpo libre. Entonces el diagrama de cuerpo libre es dibujar estas fuerzas en un sistema coordenado. Nuevamente, como ha sucedido en los dos ejemplos anteriores, para M1 usamos un sistema normal, X horizontal y vertical, y dibujamos las fuerzas como se ven. Y para el caso de M2 hacemos un sistema coordenado donde el eje X es paralelo al plano y evidentemente el eje Y es perpendicular al eje X, ¿ya? Y como hemos señalado en videos anteriores, la ganancia de esto es que el ángulo de inclinación del plano lo encontramos entre el peso y el eje Y. Entonces en la letra C nos piden las ecuaciones de movimiento de cada bloque, ¿ya? Para el bloque M2 que tenemos acá más cerca, las ecuaciones serían T menos M2 G seno de teta menos FK2, y eso ahora sería igual a M2 por A. Y esta va a ser nuestra ecuación 1. Después en el eje Y vamos a tener N2 menos M2G coseno de teta igual a 0. Y esta va a ser nuestra ecuación 2. Para el bloque M1 vamos a tener F coseno beta menos T menos FK1 igual a M1 por A. Y esta va a ser la ecuación 3. Y en el eje Y vamos a tener N1 más F seno beta menos M1G igual a 0. Y esta va a ser nuestra ecuación 4. Bien, en la pregunta D nos piden determinar la aceleración. Bien, en primer lugar, desde la ecuación 4 vamos a determinar el valor de N1. N1 va a ser M1G menos F seno beta. Entonces conocemos todos los valores. Sería 10 por 9,8 menos 100 por seno de 25. Y eso da 55,74 newton. Ahora, de la ecuación 2 sacamos el valor de N2, que va a ser M2G coseno de teta, y eso va a ser 6 por 9,8 por el coseno de 36,9, y eso nos va a dar el valor de 47,02 newton. Con esto podemos determinar el valor de la fuerza de fricción cinética 1, que va a ser el coeficiente de fricción por su normal,
el coeficiente de fricción vale 0,3 por el valor que encontramos de 55,74, y lo cual nos da un valor de 16,72 newton. También podemos determinar la fuerza de fricción cinética 2, que va a ser el coeficiente de fricción cinético por la normal 2, y esto va a ser 0,3 por el número que pillamos, que era 47,02, y eso nos va a dar un valor de 14,11 newton. Bien, y para determinar entonces finalmente la aceleración, hacemos lo que hemos estado realizando en otros videos, que es simplemente sumar la ecuación 3 con la ecuación 1. Entonces, los lados derechos de la ecuación 3, f coseno de beta menos t menos fk1, y ahora el lado izquierdo de la ecuación 1, que sería más t menos m2g seno de teta menos fk2. Estaríamos listos con el lado izquierdo. Y ahora los lados derechos. El lado derecho de la ecuación 3 es m1 por a, y el lado derecho de la ecuación 1 es m2 por a. Con esto nuevamente conseguimos que las incógnitas tensiones se anulen, y entonces nos quedamos con la ecuación f coseno de beta menos fk1 menos m2g seno de teta menos fk2, y entonces esto va a ser igual a m1 más m2 por a. Y entonces reemplazamos los valores numéricos. F vale 100 por el coseno de 25 menos fk1, que lo pillamos y era 16,72, menos m2, que son 6 por 9,8 por el seno de 36,9, y menos fk2, que son 14,11. Y todo eso tiene que ser igual a m1, que son 10, más m2, que son 6 por a. Si aquí hacemos los cálculos numéricos, nos va a dar 24,5, y en el lado derecho 10 más 6, 16a. De acá despejamos entonces a, que va a ser 24,5 dividido por 16, y eso nos va a dar 1,53. Por lo tanto, la aceleración de los bloques va a ser 1,53 metros por segundo al cuadrado. Y ahí tenemos respuesta entonces para la pregunta D. Nos está faltando la respuesta a la última pregunta, que es la E. Que nos piden en la E, nos piden determinar la tensión. Para determinar la tensión hacemos uso, por ejemplo, de la ecuación 1, y de ella despejamos el valor de la tensión, que va a ser m2 por a más m2 por g por el seno de teta más fk2. Entonces reemplazamos los valores. T va a ser igual a 6 por a, que era 1,53, más m2, que son 6 por 9,8 por el seno de 36,9, más fk2, que era 14,1. Si hacemos todos estos cálculos, vamos a encontrar que la tensión es 58,6 newton. Y este entonces es el último valor que nos estaban pidiendo, y con esto queda resuelto el ejemplo 12.